y están jugando al póker. Buenos días a todos, soy Dark Spider 094, quien les recuerda que todos necesitan un buen lema. Algo como: sin televisión y sin cerveza Homero puede perder, pero no sé qué puede perder. ¿La cabeza? ¡Me parece perfecto! Una de las grandes tradiciones de los Simpson es que, sin importar qué, cada temporada nos va a traer un nuevo especial de Noche de Brujas desde 1990 con su segunda temporada, titulados como Treehouse of Horror, traducidos aquí como las casitas del horror. El formato de estos episodios consiste en que hay 3 segmentos, uno por cada acto, en donde se centran en historias antológicas usualmente centradas en el terror, lo supernatural y bizarro, aunque también han sido usadas como excusas para parodiar alguna película de ciencia ficción o que estuviese de moda en momento de su producción. Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. De por sí, estos episodios son considerados como no canónicos, por tanto les da al equipo creativo una mayor libertad para manipular a la ciudad de Springfield y a los personajes de formas que originalmente no serían posibles en episodios normales, incluyendo posibles muertes. Mis últimas palabras son: soy muy joven y hermoso para morir, mejor llévense a la bebé. Otro punto importante para estos especiales es la aparición de los extraterrestres Kang y Kodos, pulpos cíclopes que constantemente babean, que provienen del planeta Rigel 7, cuyo idioma es coincidentemente igual al español, quienes más tarde pasarían a aparecer en episodios regulares de la serie, ya sea a modo de broma o como parte del enorme elenco. ¿Nos necesitarán esta noche? Tengo boletos para el ballet, aunque a esta hora ya no me sirven de mucho. Las apariciones de Kang y Kodos varían dependiendo de los especiales, con algunos teniéndolos como los antagonistas de la historia, personajes secundarios, para rellenar tiempo, usualmente con ellos riendo, o en el peor de los casos, solamente teniendo un cameo silencioso, usualmente porque el equipo creativo se les olvida incluirlos hasta el último minuto. Es más, la misma serie a veces no suele ponerse de acuerdo si son solamente amigos, hermano y hermana, o una pareja lesbiana alienígena. Mi nombre es Kang y esta es mi hermana Kodos. Hola. El primer especial de Noche de Brujas fue estrenado el 25 de octubre de 1990, siendo el tercer episodio de la segunda temporada, y está inspirado en la biblioteca de EC Comics, como Cuentos de la Cripta, cuya serie sería curiosamente también referenciada dentro de estos mismos especiales. Esto, según Al Jean, era considerado como original en ese entonces, el poder mostrar contenido más violento en una caricatura para televisión. De por sí, el primer episodio de estos presenta ciertas diferencias comparadas a sus versiones posteriores, iniciando con Marge dándole una advertencia al público sobre el aterrador que podría ser el episodio, algo que sería repetido un par de veces más hasta su quinta edición. Otro chiste que sería eliminado es el de las lápidas chistosas, en parte por cómo los créditos solían bloquearlos, además de la dificultad de pensar en nuevos chistes para ellas, curiosamente con ambas teniendo su última aparición en el quinto especial de Halloween. Un momento que sería eliminado tras el cuarto especial son los momentos entre segmentos, en donde uno de los personajes introduciría las historias, ya sea como una pesadilla, contando cuentos en una fiesta de disfraces, o Bart tomando el rol de Rod Serling en Galería Nocturna. Ahora, con respecto a por qué estos episodios se llaman La Casita del Horror, es justamente porque el primer episodio muestra que las historias son contadas por Bart y Lisa en la casa del árbol, con Homero escuchando debajo de ella. Sin embargo, el concepto de Bart contando historias de terror en la casita del árbol no sería usado de nuevo hasta el especial número 33, curiosamente. Babosa casita del árbol. Cada año 3 historias de terror, 2 buenas y una mala en medio. Uno de los aspectos más importantes de estos especiales es cómo les da la libertad al equipo creativo de la serie en experimentar, tanto en el estilo de animación y formato de los diversos segmentos. Cosas como realizar un segmento enteramente en blanco y negro para facilitar más la parodia a King Kong, algo que Al Jean temía que confundiese a los televidentes, quienes podrían creer que la televisión estuviese descompuesta, o uno cuya historia es sobre Homero atrapado en una dimensión en tercera dimensión.
Claro, en este caso quizás no sea tan impactante ahora, pero en 1995, cuando se transmitió, era completamente revolucionario. Gracias a ello, la serie ha podido hacer más experimentos en CGI en la era moderna, usualmente para que la parodia se asemeje más a su contenido de origen, siendo usada para las parodias de Coraline, aunque bueno, esa era una película en stop motion, y Toy Story, la cual te deja en claro que Sid sí que la sacó barata comparada a lo que los juguetes le hicieron a Bart. Matas como una chica. No hay nada que ver. Es más, el episodio de Halloween más reciente mezcla el CGI con la animación 2D al presentar a varios de los habitantes de Springfield convertidos en figuras de plástico tras un apocalipsis ambiental. Esta libertad también se veía reflejada en cuanto al contenido de los especiales. Para dar una idea, durante la producción de la temporada 6, la cadena Fox había amenazado con censurar al programa al prohibirles usar los segmentos de Tommy Daly. El programa respondió con la creación del episodio La Tierra de Tommy Daly, deseando ser lo más violento posible. Esto sería una antesala a la producción de La Casita del Horror 5, considerada por muchos, incluyéndome, como la mejor de todo el programa, y quizás uno de los mejores episodios de toda la serie. Qué extraño. La sangre viene del segundo piso. La situación de la censura era tal que el Congreso de los Estados Unidos se quejaba de la violencia presentada en el programa. Como respuesta a ello, el entonces showrunner David Mirkin decidió que el episodio de Halloween fuese el más violento que pudiesen producir. Para ello, se tomó como base la adaptación fílmica de El Resplandor de 1980 por Stanley Kubrick, con Homero en el rol de Jack Torrance, enloqueciendo y tratando de matar a su familia. Ah, ¿quieren saber cómo se mata una familia en un programa de horror de los Simpsons? Todo esto y más en 60 minutos. Para el primer segmento, y para la tercera historia, en donde los profesores de la escuela de Springfield matan a los estudiantes para volverlos en comida, terminando con el clásico musical de la niebla que voltea a la gente. Y con respecto al segundo episodio, nos entregó esta joya de consejo por parte del abuelo. Y si algún día regresas en el tiempo, no vayas a tocar nada, porque el más pequeño cambio puede alterar el futuro como no te imaginas. Esto también se usaría para contar con temas de contingencia al momento de la transmisión de estos episodios. Dado el tiempo de producción que requiere la serie amarilla, usualmente esta trata de no tocar temas de contingencia en comparación a South Park. Al momento de la era clásica del programa, el tocar estos temas era visto como romper las reglas de la serie, ya que significaba encasillar el episodio en un periodo particular de tiempo. Debido a ello, fue una sorpresa que el especial de Noche de Brujas 7 centró su tercer segmento específicamente en las elecciones presidenciales estadounidenses de 1996 entre Bill Clinton y Bob Dole, las cuales ocurrieron 9 días después de la transmisión original. ¿Y a mí qué me dices? Yo voté por codos. ¡Oh! La serie volvería a hacer referencias al ambiente político de estos episodios, con el 19º especial recibiendo notoriedad por parodiar las votaciones de 2008 entre Barack Obama y John McCain, con Homero peleando contra una máquina para votar. Esto sería continuado con el especial número 31, en donde se abordó una de las elecciones más polémicas en uno de los periodos más complicados de la última década. Que las imágenes hablen por sí solas, y es lo último que hablaré de uno de sus candidatos. Y finalmente, dando una nueva parodia en el primer segmento del especial 35, solo que en vez de centrarse en alguna candidatura presidencial, se hizo mofa a la división política del público y lo controversial que han sido los temas como lo progresivo. Digamos que estos temas son como un campo minado donde, independientemente de la postura de uno, terminas trasquilado. Aún fuera del tema político, la serie pudo tocar temas como la crisis del Y2K. Para los que no saben, el Y2K fue un bug que tenía a medio mundo asustado ante la llegada del nuevo milenio, donde algunos computadores no iban a distinguir entre las fechas del 2000 y 1900. Series como Las Reyes de la Colina y Padre de Familia tocaron el tópico, y con los Simpsons presentándolo no solo como culpa de Homero, sino que también como el fin de la civilización. Si bien el guionista de esa historia admitió que el segmento no envejecería bien, sí quería representar ese momento específico en el tiempo. Situaciones similares como el supuesto apocalipsis maya de 2012, la estrepitosa caída de los NFTs y la pandemia serían representados en estos especiales, usualmente con resultados catastróficos.
aunque en el último caso al menos Homero logró que el planeta se uniera en son de paz. Must be just like living in paradise. And I don't wanna go home. Pese a estos puntos positivos, un problema que tienen estos especiales es cómo varias de las historias presentadas no están realmente centradas en el horror. Si bien la serie ha hecho parodias desde su incepción, en versiones posteriores en cambio usarían como base películas que fueron populares en su producción, presentando el problema que cuando la parodia salió, esta ya era vista como anticuada. Si bien no es realmente necesario que el material original se vea dentro del género del terror, porque lo importante es la ejecución de la idea, y es que tomo como base el segmento basado en Toy Story que mencioné anteriormente, o la sátira al especial de Halloween de Charlie Brown sobre la gran calabaza. Lamentablemente, muchas de estas parodias se sienten más como una lista de chistes sin que temáticamente tengan sentido con la festividad, usando el especial de Halloween más como una fuente para poder presentar escenarios que no podrían usar dentro del canon de la serie. Ejemplos como estos se pueden ver en el segmento que parodia Harry Potter, la cual no solo aún no se estrenaba su primera adaptación fílmica, sino que varios de los escritores no estaban familiarizados con la franquicia en ese entonces. O bien la parodia hecha a la película Avatar de James Cameron, la cual se estrenó en el año 2011, 2 años después del estreno del film. Otros casos se sienten más como intentos de realizar historias enfocadas en la ciencia ficción, como Bart viajando a 1974 al estilo de Volver al Futuro, o un Homero paralizado por una mordedura de araña, volviéndose un Spider-Man en una carretilla, e incluso enfocando la idea de una historia en una aventura de espías con Bart y Moe al estilo de Kingsman, y los ancianos de Springfield convirtiéndose en dinosaurios en un parque geriátrico. Bien podría ser que estoy actuando como un anciano gritándole a una nube, pero hay veces en que se siente como jugar a la ruleta rusa en no saber qué vas a recibir en un especial. Más decepcionante es cuando toman un concepto que podría funcionar solo para cambiar la idea de un momento a otro, haciéndose sentir como que los escritores no tienen fe en la parodia original. Ejemplos de esto se ven en la historia que parodia los Juegos del Hambre, la cual se convierte en una de Mad Max, o de Godzilla volviéndose una crítica a Hollywood y sus intentos de hacer franquicias mediante reboots. Otro problema que los especiales han tenido corre de la mano de la cadena Fox. Ya es casi como anécdota para los fans en Estados Unidos que a partir del 11º especial estos suelen transmitirse en noviembre y no en octubre como debería ser. Durante la década de los 2000, Fox transmitió la Serie Mundial de las Ligas Mayores de Béisbol, las cuales tomaban el horario prime de la cadena durante la última semana de octubre, siendo algo que la serie se ha mofado un par de veces en estos episodios. ¡Patéticos humanos! ¡Transmiten un episodio del Día de Brujas en noviembre! ¿Quién piensa en el Día de Brujas? ¡Ya pusimos nuestros adornos de Navidad! Actualmente los episodios de Halloween de la serie suelen variar con sus fechas de estreno, con algunos logrando ser transmitidos en octubre, mientras que en otros años siguen siendo retrasados a noviembre. Y ya para terminar de forma más positiva con este video, quisiera volver a tocar el tema de la experimentación que tienen los episodios de Halloween para la serie, al punto en que han logrado expandirse de otras maneras y a otras festividades. Cosas como cambios en estilos de animación. Es aquí donde me es imposible no mencionar el magistral segmento que parodia el anime Death Note de hace algunos años, el cual no solo cambia el estilo visual de la serie por uno de animación japonesa, sino que de hecho fue realizado por un estudio que ayudó con la producción de dicho anime, poniendo a Lisa en el rol de Light Yagami y a Bart como el enigmático L, o la secuencia introductoria con toque mexicano realizado por Jorge R. Gutiérrez, creador de El Tigre y El Libro de la Vida. O el uso de stop motion en el segmento de Denim, parodia de la película Venom, donde Homero adquiere unos pantalones de mezclilla extraterrestres, realizados por Stupid Body Studios, casa productora de la serie Pollo Robot de Adult Swim. Además de cambios en los estilos de animación, gracias a estos episodios también se han logrado responder interrogantes como ¿qué hubiese pasado si Bob Patiño mataba a Bart durante el icónico Cabo de Miedosos de la temporada 5? Es más, uno de mis segmentos favoritos es una completa carta de amor a la larga historia del programa, con un toque de horror existencialista al estilo de Westworld.
Es más, la serie logró expandir la idea de una parodia de It con Krusty el payaso en un episodio completo, sin las limitaciones que dejan solo 7 minutos de segmento, mostrando una realidad distinta para la familia amarilla y sus conocidos, o bien centrar un episodio post-Halloween basado en las historias del autor Ray Bradbury, con bomberos quemando televisión basura al estilo de Fahrenheit 451 y el Super Nintendo Chalmers recibiendo una copia robot que aguanta el lamebotas de Skinner, siendo esto contado a Lisa por un hombre ilustrado, e incluso adaptando el formato de las casitas del horror para el Día de Gracias en un especial que no solo pone a la familia Simpson en los roles de pavos durante la festividad, sino que también una tétrica historia de una copia digital de Marsh en más puro estilo de Black Mirror. Finalmente está el episodio Halloween de Horror, el único episodio de la serie que toma lugar en la festividad sin que sea una casita del horror. Y en cambio es un episodio regular que explora el amor de Homero por decorar su casa y cómo Lisa enfrenta un trauma tras ir a un evento de terror en Krustylandia. Honestamente uno de los mejores episodios de la era moderna. ¡Horrores! ¡El grito perpetuo necesita ayuda! Después podremos seducir a nuestros compañeros. ¡Vamos! ¡Tras ellos, sardos! Esperando que les haya gustado el video, y si no, ¡Mueran albinos inmundos! me despido atentamente. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos. Porque Kang y Kodos no están perdidos en el final.